Así que bueno, vamos a arrancar ahora sí formalmente. Bienvenidos a todos. Acá te saluda Pablo Sánchez y bueno, hoy estoy transmitiendo en vivo desde Instagram. Eh, ¿Por qué? Porque YouTube está caído particularmente. Pero bueno, vamos a estar iniciando con un contenido muy interesante que tiene que ver con ventas. Hoy me voy a meter en el mundo de las ventas, un mundo muy aclamado en el mundo emprendedor y curiosamente uno de los mayores desafíos. ¿Cómo podemos hacer para vender más? ¿Cómo podemos hacer para generar un cierre mucho más efectivo? Y curiosamente, hoy vamos a estar hablando de la parte previa de la venta, ¿sí? Muchas personas ponen el foco específicamente en la venta, pero la clave no está en la venta en sí mismo, sino la clave está en la etapa anterior, en la etapa previa, y eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy día. Entonces, ¿cómo hacemos para cerrar más? Preparándonos para la venta. El tema de la preparación de la venta es todo un arte, ¿sí? ¿Qué significa que es todo un arte? Significa que necesitamos, de alguna forma, indagar antes de llegar a ese potencial cliente. Muchas personas que me están escuchando son emprendedores multinivel eh, o tienen que cierres uno a uno o tienen quizás cierres virtuales, hoy día quizás por Zoom, y lo que hacen es, bueno, llegó el momento, son las 3 de la tarde, tenemos reunión, enciendo la camarita o llamo por teléfono y empieza ahí la conversación. No, ahí está, hay un grave error. Te voy a explicar cuál es el grave error. El grave error es que vos, en el momento que estás iniciando con esa conversación, vos traes acarreado, traes lo que tiene que ver con cierto tipo de emociones. Esas emociones muchas veces son contrarias a las emociones que se necesitan para poder tener una llamada telefónica. Imagínate que previamente tuviste una conversación telefónica y en esa conversación telefónica discutiste, te fue mal, te sentís angustiado, triste, todo eso lo vas a estar transmitiendo a esa persona cuando estés hablando por teléfono, cuando estés conectando con ese potencial cliente. Entonces, claramente necesitamos una preparación previa. ¿A qué me refiero con esa preparación previa? La preparación previa tiene que ver con, primero, armar lo que llamamos un entorno que permita el fluir yo como emprendedor para generar esa venta. Vamos a entrar un poquito más en detalle con eso. Me refiero a, primero, tener un espacio donde voy a estar destinado específicamente para esa llamada telefónica o para ese Zoom. Si yo no genero ese espacio para esa llamada telefónica, para ese Zoom, bueno, difícilmente pueda eh, conectar con esa audiencia. ¿A qué me refiero con generar ese espacio? Me refiero a tener un espacio donde en lo posible sea insonoro, ¿sí? Que no me distraigan ciertas acciones. Posiblemente si estoy cerca, no sé, de alguna avenida, que muchas personas, muchos alumnos míos están cerca de alguna avenida cuando están del otro lado, mi recomendación básicamente es, bueno, ponete música de fondo, que por lo menos, si viene un ruido distractor, que la música te permita que no te vayas. Y también, o poner auriculares, los auriculares, el tema de manos libres es muy importante, ¿sí? Muy importante tener manos libres. ¿Por qué? Porque te voy a decir ahora. Necesitamos tomar notas. Necesitamos tomar notas. La clave del cierre, cuando empecemos esa comunicación, va a estar en entender las necesidades de ese prospecto. ¿Sí? Ya voy a estar entrando en profundidad con el tema del cierre en otro capítulo donde te voy a estar diciendo efectivamente cómo hago para empezar a cerrar, cómo hago para lograr ese cierre. ¿Sí? Pero más allá de eso, paso importante, tomar notas. Si yo no tomo notas de lo que está pasando, me olvido, ¿sí? Porque me voy a meter, me voy a sumergir en la emocionalidad, en la emoción que tiene ese prospecto y me voy a salir. Entonces, tomar notas es muy importante para saber cuáles son los puntos importantes. Quiero que te imagines lo siguiente. Imagínate que yo estoy en una conversación con vos y estoy tratando de mostrarte una oferta o algo que te pueda llegar a ser importante para vos. Entonces, en ese momento yo ahora digo, bueno, contame un poquito qué te está ocurriendo, contame un poquito de tu situación. Y me empezás a hablar. Y yo te digo, no, dame un momento, voy a tomar nota de esto que es muy importante. Imagínate cómo se siente esa otra persona que está del otro lado cuando yo le digo, perdóname, voy a tomar nota, esto para mí es importante. ¿No te sentís como más escuchado? ¿No te sentís como, wow, acá evidentemente hay algo que esta persona es diferente a las demás? Eso es una forma, un approach más profesional de generar una conversación de ventas, ¿sí? De cierre. Por lo tanto, necesitamos tener auriculares, en lo posible manos libres para tomar notas. Otro tema muy importante, ¿por qué es importante los auriculares o tener las manos libres? Porque nosotros cuando estamos hablando por teléfono o estamos usando Zoom necesitamos mover las manos.
Fíjense cómo yo estoy hablando con ustedes y estoy moviendo las manos. Lo hago de forma involuntaria. Si yo estuviese agarrando mi teléfono, el teléfono estaría así, moviéndose de un lado para el otro y me perderían. Pero hay una magia detrás de eso. La magia tiene que ver con que cuando yo estoy verbalizando algo, estoy escupiendo, hablando con estas personas, necesito, el movimiento de manos le da esa fuerza, ese impulso, ¿sí? El tono de voz es un tema muy interesante, muy importante para tocar, lo voy a estar abordando seguramente en otro videito, pero el tono de voz yo necesito cuando estoy, fíjense que tenemos distintas tonalidades, yo puedo estar hablando desde la garganta, hablando desde el pecho o hablando desde el estómago, ¿sí? Desde abajo. La diferencia va a ser cómo llega la voz. Ya voy a estar hablando en algún momento de la profundidad de eso y tenemos que usar esa tonalidad diferente en función de cada situación. Pero el movimiento de manos hace que, aunque la persona no me esté viendo, se transmite ese tono de manos en la voz. No es lo mismo decir, bueno, estoy muy feliz. ¡Wow! Estoy muy feliz. Fíjate como el mismo tono de voz, dije las mismas palabras, pero cuando yo moví las manos, automáticamente todo mi cuerpo se sincronizó con el tono de voz. Y eso hace que automáticamente se traslade, mi tono de voz varíe y todo lo que estoy diciendo con el cuerpo también se traslada al tono de voz, por lo tanto llega con mucho más efecto del otro lado. Entonces, las manos libres, importantísimo. Tema del sonido, empezar a buscar esos sonidos, esos lugares aislados para conectarme directamente con esa persona y que no me interrumpan la conversación. ¿Ok? A ver, yo me tenía anotado algunas cositas más que me estoy olvidando. Otro tema importante, asegurarse de grabar la llamada. La forma que ustedes van a tener de aprender, de mejorar lo que tiene que ver con el cierre, mejorar el, el proceso, tiene que ver específicamente con aprender de lo que pasó anteriormente. Cuando ustedes están cerrando uno a uno, están hablando por teléfono o están con Zoom, es muy probable que quieran volver a ver esa grabación. Es muy importante grabar la llamada. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? Cerré, buenísimo. ¿Por qué cerré? ¿Qué fue lo que dije? Ahora, no cerré. ¿Por qué no cerré? ¿Qué fue lo que hice mal? Todo eso seguramente va a entrar una revisión que vas a tener que hacer posteriormente. Por lo tanto, si yo no grabo la llamada, decís, ay, me faltó algo. Otro importante punto para grabar la llamada. Después vas a querer probablemente decir, bueno, a ver, quiero ahora entender un poquito más a mi prospecto, mi potencial cliente. Muchas veces cuando estamos en una conversación, en una venta de llamada uno a uno de cierre, lamentablemente cuando entramos en ese mundo, a veces como que me pierdo en un momento en la conversación, se me pasó algo por alto y quiero volver porque probablemente voy a tener que hacer un seguimiento, ¿sí? Muy pocas veces se puede generar un cierre en el primer contacto. Hay que tener muy bien la labia armada, hay que tener mucho entrenamiento y más allá de eso muchas veces el cliente necesita como más pruebas o necesita más contactos. Entonces, sabiendo eso, quizás se me pasó algo por alto, la grabación me permite volver una y otra vez a eso, ¿ok? Otro tema muy importante, eliminar los distractores. ¿A qué me refiero con eliminar los distractores? Me refiero a las pantallas, lo que me esté molestando, lo que me esté interrumpiendo la visión. Si yo tengo la computadora encendida, mi foco va a ir a la computadora en vez de prestar atención a lo que me está diciendo o lo que me está mostrando la persona. Muchas veces la conversación por Zoom también es compartir pantalla. Necesitamos estar 100% enfocados a ese potencial cliente. Si yo no estoy enfocado y me distraigo, voy a perder la escucha. Recordemos que cuando yo me refiero a escuchar, me refiero a escuchar con tono de voz, me refiero a escuchar con la vista, porque quiero ver lo que hace y lo que no hace, cómo mueve su cuerpo, cómo mueve el rostro, sobre todo hoy día que tenemos videollamada, como me están viendo ustedes, que pueden detectar claramente mis movimientos eh, que hago intencionalmente o sin intención, porque son subconscientes. En todos los escenarios es importante escuchar y tenemos que estar presentes, tenemos que evitar estos distractores. ¿Ok? Otro tema muy importante, tema del horario. Ustedes quedaron en llamar a una persona o quedó la persona en tal horario en llamar, tienen que estar ahí en lo posible 5 o 10 minutos antes, ¿sí? Y empezar la comunicación exactamente en el horario. Empezarla antes o empezarla después es lo mismo, está mal, ¿ok? Necesitamos tener en cuenta que cuando hacemos la comunicación, dijimos a las 3 es a las 3 15 horas. Me conecto a las 15 horas, llamo a las 15 horas, dije a las 17 horas. Siempre el mismo horario. Cuando son llamadas internacionales, revisen el país. ¿Me ha pasado más de una oportunidad? Ah, no, yo pensé que me llamabas a las 3 de la tarde. Sí, de Argentina. No, bueno, yo me acomodé para las 3 de la tarde, hora de Perú. Hay 2 horas de diferencia. Ah, ok.
Entonces, tener en cuenta los horarios cuando son llamadas internacionales. Todo eso conlleva una preparación. Y ahora dejé el tema como la frutilla del postre como más para el final, que tiene que ver con el tema de descargas emocionales. Las descargas emocionales. ¿A qué me refiero con las descargas emocionales? Nosotros venimos con un background, que lo comenté al inicio de la comunicación, que tiene que ver con la carga emocional que yo traigo acarreada de todo lo que pasó en el día. ¿Ok? Si las llamadas son por la mañana, bueno, mi día va a ser más acotado de lo que yo venía trayendo. Si es a la tarde-noche, también voy a tener cansancio. Es tenerlo también en cuenta en la comunicación. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta esa misma preparación. ¿Ok? Entonces, sabiendo que yo tengo que llamar a las 3 de la tarde, yo me voy a preparar 10 minutos antes. Esos 10 minutos antes significa que yo voy a estar haciendo ejercicios para poder desconectarme de lo anterior y poder estar en el con la emoción adecuada para la comunicación. Imagínense que yo llamo por teléfono, digo, hola, ¿cómo estás? Te quiero ayudar y creo que soy la mejor opción. La persona me cortó el teléfono en 2 minutos, menos, 10 segundos. Automáticamente dice, olvídate de que me vas a vender algo. Yo sé que no te voy a comprar ni de casualidad, está diciendo esa otra persona. Porque yo mi emoción viene acarreada de antes. Entonces, la emoción es clave. Necesito empezar, no necesito ni mostrarme muy exaltado, porque si me muestro con muy exaltado, puede ser hasta contraproducente, porque la persona automáticamente eh, piensa que le voy a estar queriendo vender. Sale como ese nivel de subconsciente, este es un vendedor, este me quiere vender. Hola, ¿cómo estás? Te habla Pablo Sánchez, no sabéis la oferta que tengo para vos no tenés idea de lo que estoy haciendo acá. Chao, la perdí, la persona me conectó como si fuese un vendedor. Entonces yo quiero salir de esa situación y quiero hablar con profesionalismo. ¿Ok? Hola, ¿cómo estás? Te habla Pablo Sánchez, ¿cómo te puedo ayudar? Contame un poco de vos. El tono de voz es clave, saber que hay un profesional del otro lado y lo único que querés hacer es, tú como emprendedor, ayudar a esa persona que tenga diferentes resultados. Eso es todo. ¿Ok? Pero eso se hace antes, en la preparación. Necesito generar esa emoción, necesito estar bien, necesito estar suelto, muevo los hombros, muevo la cabeza de un lado para el otro, me estiro, ¿sí? Y automáticamente ahí ya estoy con la emoción justa, ¿sí? Para poder conectarme. Quizás necesite 5 minutos de meditación, quizás haga una música alegre para salir de un estado. Cada persona es diferente, por lo tanto, son situaciones diferentes que ameritan acciones diferentes. De eso es un poquito, ¿ok? Entonces, es clave trabajar el mundo de las emociones, es clave tener en cuenta si quién va a estar llamando a esa persona, si coordinaron o no con la sala de Zoom, o si coordinaron o no con el teléfono, cómo va a ser por WhatsApp. Fíjense también la conexión a internet, hoy día sí estamos con 4G, hace un ratito yo estaba queriendo salir en vivo, no podía, nos estaban subiendo los datos, falló internet, no falló internet mío, el internet estaba andando muy bien, yo me lo había verificado, lo que nunca pensé que YouTube iba a fallar, y falló. Entonces, ¿puede pasar lo mismo en una comunicación por Zoom? Absolutamente. Entonces, testear la comunicación, el tema de internet también es muy importante. Si es llamada por teléfono, bueno, por teléfono no pasa nada, y se intenta. Después, otra gran pregunta es, bueno, ¿cuántas veces insisto con esa persona? ¿La persona me quedó en llamar o no me quedó en llamar? El tema tiene que ver también con, la parte de la preparación tiene que ver con coordinar previamente con esa persona y asegurarme de que esa persona se va a presentar. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Necesitamos establecer ese vínculo antes de la comunicación. Necesito saber si esa persona va a estar o no. Si yo, supongamos, hoy es martes y quedé para hablar el día lunes de la semana próxima, si yo no tuve comunicación de hoy martes hasta el día lunes de la semana próxima, probablemente la persona es altamente probable que no se presente. Se olvidó. Aunque lo haya agendado, se olvida. Necesitamos clarificarlo. Necesitamos hacer un seguimiento de esa llamada. Necesitamos avisarle el día jueves o el día viernes. Mira, ¿te acordás que el día lunes nos reunimos? Sí, 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 lo tengo agendado. Perfecto. Para no molestar el fin de semana, el mismo día lunes, 2 horas antes o 1 hora antes. Mira, nos estamos conectando en una semana. No, perdón, nos estamos conectando dentro de 1 hora. Avísame si no podés porque porque me agendé mi espacio para dedicarte tiempo a vos para conversar y poder ayudarte, ¿sí? Entonces, eso viene de antes, ¿ok? Si hicimos las cosas bien, si hicimos con los recordatorios, y es más en el mundo hispanohablante, los recordatorios son clave. Si estuviéramos en Alemania, Suiza, Austria o países nórdicos,
les diría que, bueno, el compromiso es sagrado, pero acá en Latinoamérica, lamentablemente, el compromiso muchas veces se lo lleva el viento, ¿sí? Sabiendo eso, necesitamos trabajar el mundo de los recordatorios. Lo mismo ocurriría posteriormente con los seguimientos. Pudiste ver la oferta, la revisaste, porque necesitamos insistentemente hablar con esa persona, ¿ok? La clave, de vuelta, está en la preparación. Yo les estoy comentando todos los puntos a tener en cuenta en la preparación, ni hablar dentro del mundo de la llamada. Eso es otra instancia. Pero fíjense como que la preparación es algo importante a tener en cuenta y pasa muy menospreciado por los emprendedores. Si yo no tengo en cuenta esa preparación, lamentablemente la llamada después es un fracaso. Yo no tenía para tomar notas. Ay, ¿qué me había dicho? Ay, no sabía ni qué, dónde me había dicho que había estudiado, dónde me había dicho que se había entrenado con quién. Ay, no tomé nota. Entonces empezamos a perder, ¿sí? Lo que puede ocurrir, que es algo que a mí me pasa muy frecuente, es que yo tengo muy desarrollado el tema de la escucha. Entonces, yo puedo, mi mente está programada ya automáticamente para volver a ese momento previo donde la persona me respondió y digo, recordame un poquito dónde habías estudiado, dónde habías... Si yo me olvidé, lo puedo llegar a preguntar. Pero yo también tengo la habilidad de, después de tantos años de entrenamiento, de generar cierres. ¿Ok? Si estás acá, te espero que te haya gustado. Déjame tu comentario. Seguime si no me estás siguiendo. Y nos estaremos hablando próximamente con mucha más info. Y bueno, quedo atento a sus consultas, como siempre, y a su disposición. Así que estamos hablando. Hasta luego. Chau, chau.